Ahí está. Cuando quieras. Bueno, bienvenidos de nuevo a otro vídeo con Javier Fernández, que es doctor en arte, músico, tiene su canal de YouTube, que es Surfeando Kali Yuga, que os recomiendo, como siempre. Y vamos a ir con la tercera parte del tiempo del no tiempo. Las dos primeras partes para mí fueron geniales, fueron fantásticas. Entonces, a ver qué nos traes hoy. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias, Daniel. Siempre es un placer estar en tu canal. Ya, bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no? esta presentación con un contenido un poquitín distinto, ¿no? Si en las dos primeras presentaciones estuvimos hablando, bueno, pues de ese vertido, ¿no? Así un poco holístico de lo que podían ser diferentes enfoques en torno a nuestra era desde diferentes tradiciones. Bueno, pues hoy vamos a hacer unos pequeños apuntes finalizando esa parte y luego vamos a hablar de un concepto que a todas luces, pues para mí es importantísimo de cara a poder vivir y surfear, ¿no? En honor al nombre del canal que tengo, esta época, que sería, bueno, pues un poco ese silencio interior, ¿no? Ese vaciado que podemos hacer de nosotros mismos, a fin de cuentas, y por supuesto de todo el ruido que hay actualmente. Para los espectadores quiero reflejar que si hay algo que trato, ¿no? Vamos a decirlo así, de poner énfasis o de enfatizar en esta presentación es lo que, al menos desde la tradición hindú, con la que tengo mucha afinidad, reflejan, que es que en nuestra época lo que prima es la inercia. Y ya lo estamos observando, ¿no? O sea, cuesta mucho poder despegar el pie del acelerador, cuesta mucho escucharse a uno mismo, mantener pausas. Entonces yo creo que precisamente si le queremos dar la vuelta a la deriva de los tiempos, por lo menos en nosotros mismos, es empezar a obrar de forma distinta. Entonces comparto pantalla y ya sabes, cuando quieras, pues como dicen mis amigos Rafa Currao y compañía, mete la cuchara cuando te apetezca, que encantado. Vale, perfecto. Venga, pues ahí vamos. Un segundito que comparto pantalla y ahí estamos. Vale, bueno, pues creo que este punto os va a gustar y es que vamos a abrir un poco de lo que ya sería, pues eso, el análisis que han hecho estudiosos como, por ejemplo, René Guénon, que es el gran estudioso de la escuela tradicionalista, uno de los autores de esoterismo más importantes del siglo XX, y que, bueno, pues ya en el libro La crisis del mundo moderno de 1927 se avenía a hablar de varios conceptos, ¿no? Por un lado, de lo que es lo que tú y yo hemos hablado muchas veces en nuestros programas, ¿no? Que es un poco ese mesianismo y esa gurumanía que se estila mucho en esta época. Y, por supuesto, también, para mí, con gran acierto, Guénon comentaba que, a ver, que el fin de la civilización occidental no tiene que suponer el fin ni de la humanidad, ni del mundo en sí, ni mucho menos. Entonces, os paso a leer y si quieres lo comentamos, porque para mí es bastante relevante. Este libro, escrito hace ya casi 100 años, y está más actual que nunca. Os leo. No es ciertamente por casualidad por lo que tantas personas están hoy obsesionadas por la idea de el fin del mundo, entrecomillado. Las extravagancias a que da lugar esta idea mal comprendida, las divagaciones mesiánicas, que son su consecuencia en diversos medios, todas estas manifestaciones son producto del desequilibrio mental de nuestra época. Y aquí tenemos, bueno, pues un montón de fenómenos que tú y yo hemos hablado mucho, pues la letra 17, ¿no? Ese fenómeno en torno al Mesías Donald Trump, la SH y muchísimas más, porque llueve para todo el mundo y para todo el mundo, bueno, pues tiene su rédito de mesianismo. Entonces sigue Guénon. Este fin no es, sin duda, el fin del mundo, en el sentido total, pero es al menos el fin de un mundo. Y si lo que debe acabar es la civilización occidental bajo su forma actual, es comprensible que quienes se han acostumbrado a no ver nada fuera de ella, a considerarla como la civilización, sin epíteto, crean fácilmente que todo acabará con ella. Entonces aquí, si quieres, hacemos un alto en el camino porque sí que me gustaría comentarlo contigo. Si te fijas, tú y yo, que además tenemos bastante afinidad por tradiciones orientales, etcétera, etcétera, chicos, se observa claramente que estamos un poquitín egocentrados, si parece, ¿no? Parece que solamente la civilización occidental fuera lo único que existe. No sé si quieres añadir algo, pero me parece bastante relevante lo que comenta Guénon. Bueno, René Guénon hace un siglo, igual que un poco después Julius Ébola también, Sí, dijo lo mismo. un grande.
y no vivían en nuestra época. Se les hubieran puesto los pelos de punta. Pero es cierto totalmente. Ese egocentrismo, digamos, occidental, europeo. Nos creemos que somos no solo el centro del mundo, sino el ejemplo que todo el mundo debe seguir, por las buenas o por las malas, ¿no? Total. Y está en decadencia total, como todo el mundo puede ver, todo el mundo que tenga ojos y vea, porque mucha gente tiene ojos y no ve. Entonces, en este caso es exactamente lo que te decía antes de empezar el programa, ¿no? El otro día escuché vuestro directo con Jorge Guerra. Dijisteis cosas, por ejemplo, de la sabiduría hiperbórea que yo llevo diciendo muchos meses, pero no lo había dicho en público por no ofender a mucha gente, pero no es el único ejemplo. Ese mesianismo, esa visión apocalíptica de la sociedad, escatológica, ¿no? O sea, hay que, a pesar de que vivimos en este mundo de degeneración, que es cierto, eso no quiere decir que nos tenga que afectar directamente. O sea, Ahí está. nuestro espíritu es inmune. Es nuestra mente la que se puede enganchar, nuestro pensamiento, pero nuestra parte, a mí me gusta mucho, en el taoísmo hay seguro que lo conoces, hay una novela, no hay una novela, una obra, que habla sobre una tecnología meditativa que se llama El secreto de la flor de oro. Mira, pues sí, me quiere sonar. Jung hizo un libro comentándolo hace mucho tiempo. Y para mí es una de las obras que más me inspiró porque es sincrética. Está el taoísmo y budismo todo mezclado. Y estaba hecho para la gente común. O sea, no tenías que seguir ninguna religión, ninguna tradición. Tú podías coger ese método y si sabías cómo, te iniciaban, podías practicarlo. Entonces, ahí se distinguía entre la mente primordial, que es el espíritu, la conciencia, y la mente consciente, que es la que piensa. Entonces, las dos son necesarias, pero tienen que estar integradas. Una la necesitas para vivir. Claro. O sea, necesitas comunicarte, relacionarte, trabajar, vivir en este mundo. Pero la otra es intocable. O sea, no hay nada que la pueda afectar. Entonces, la pueden tapar, le pueden poner una montaña encima. O tú mismo lo haces, pero no hay forma de acabar con ella. Siempre tienes el recurso de despertarla. Y eso es lo que tenemos, en mi opinión, esa es mi opinión personal. Es lo que yo intento. No sé si lo dije alguna de las otras veces, pero ante todos estos engaños apocalípticos, mesiánicos, escapes de la realidad para mí, que además se presentan ellos mismos como si fueran al contrario. O sea, curiosamente, y algunos lo creen. Estoy pensando en una divulgadora cuyo nombre empezaba con las siglas LF, que la mujer no estaba muy fina, sin querer ofender. Y yo creo que realmente creía lo que decía. Es terrible. En fin, todas ellas te dicen que solo hay un camino y que vivimos en un infierno. El infierno lo crea tu mente. Exactamente. O sea, las cosas estén alrededor mal, eso no quiere decir que tú no puedas cambiar. Tú tienes control sobre tu mundo interno. A eso me refiero. Después encontrar la calma y bueno, la alegría y la belleza del mundo, la naturaleza, la vida. Que para mí Acabas de decir. es un signo de salud Sí. espiritual. En cambio, todo eso que mencionaba René Guénon, eso es un signo de enfermedad espiritual. Eso es un engaño. Si es que lo acabas de decir, porque precisamente a mí lo que más me llama la atención es que el hecho de estar denunciando la construcción de un hipotético Dios malvado nos aleja del carácter arquetípico, siempre lo digo. Oye, que a ver, que cada uno tenga las creencias que tenga, ¿no? Pero claro, cuando te vas dando cuenta de que infierno, carácter hostil. Recuerdo además de hablar con gente que tiene este tipo de visiones que además no solamente son propias de la SH, que parece que estamos haciendo una cruzada contra ellos, no, en absoluto, que cada uno crea lo que quiera. Simplemente los escapismos también del neognosticismo,
de la onda QAnon, etcétera, etcétera. Al final lo que dices tú, ese escapismo, ¿no? De ver esto como si fuera un infierno. Chico, no sé, será porque yo vivo en un entorno rural. Pero si esto fuera un infierno, no sé, los campos del lugar en el que vivo serían un campo de batalla, valga la redundancia. Pero yo veo un equilibrio, veo una sabiduría, ahí sí que veo verdadera sabiduría. Veo un equilibrio. O sea, es decir, si no hubiera milanos que se comen a los ratones de campo arrasarían con precisamente los campos, ¿sabes? Entonces, pero eso no significa que sea un infierno. Lo que pasa es No, que, ni claro, siquiera- nos avenimos mucho a todo ello para no trabajar dentro. Y claro, es lo que yo al menos observo. Y con eso precisamente, y la ironía, y te doy paso, es que nosotros estamos creando ese demiurgo. Es decir, en lugar de coger y de pelear con un demiurgo cósmico, más vale que precisamente lo alejemos de nuestro sistema de sentir y de saber. Pero claro, es más fácil ver batallas cósmicas. No sé, ¿será que estamos muy contaminados por George Lucas, hijo? Totalmente de acuerdo. Además, no, pero siempre ha habido. También podríamos incluir aquí a los mormones, a los testigos de Jehová y, en fin, un montón de gente. Ya, Total, que también tienen un origen bastante oscuro, por cierto. también. Y, y bueno, totalmente de acuerdo. A mí me hace gracia cuando utilizan ese tipo de lenguaje, ¿no? De que vivimos en un infierno, de que estamos atrapados en la materia. Yo siempre les digo, ya sé que soy un poco bruto, digo, bueno, pues si tan a disgusto estáis, ¿por qué no os vais de aquí? Claro, Es muy fácil la solución, ¿no? sí, Entonces, me recuerda mucho a todo este tipo de... yo no niego que hay otras dimensiones y hay otros seres, eso es seguro, mm, pero no, para mí no es seguro que tengan tanta influencia sobre nosotros, ¿no? ahí está. Y para mí, por ejemplo, mucha gente me discute que la mayoría de gente hoy en día está parasitada. Esto se ha puesto de moda también. Hay larvas energéticas, parásitos. No lo niego. Igual que estamos parasitados por programaciones de todo tipo, Mm, desde que nacimos, ¿no? Pero no es tan importante. O sea, yo a veces les digo, bueno, si hay otros seres tan poderosos que nos dominan, nos controlan, nos parasitan, nos utilizan como ganado, ¿por qué, como dicen ellos, necesitan nuestro permiso? Pero ellos siempre dicen, en el mundo astral tienes que dar tu permiso. ¿Qué permiso? Yo cuando tengo un rebaño de ovejas no le pido permiso a la oveja. ¿Me explico? efectivamente. Es una cosa que no tiene sentido para mí. Mira, Daniel, antes de que sigas, perdóname. Te puedo decir, sí, efectivamente, claro que existen, doy fe, por experiencia propia, porque nunca hablo de cosas, o sea, aunque sea muy teórico y me guste estudiar, te hablo desde mi experiencia. Sí, sí existen. Yo he tenido, bueno, y no muy reciente, o sea, perdón, no muy lejano en el tiempo, hace un año. Mi primavera fue bastante mala, estaba bastante bajito de ánimo, por razones personales que no vienen a cuento, y te puedo asegurar que lo que cuentas es real. O sea, es decir, en una madrugada en un duermevela yo oí una voz que encima para más sin se hacía pasar por una pariente muy cercana a mí y notaba como algo se anexaba a mi zona baja del cuerpo, y como que se metía adentro. Y llevaba años sin estar tan enfermo, ¿eh? O sea, estuve muy mal, me dio una faringitis horrible. Entonces, doy fe de que existe eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo me quedo en el victimismo de que yo es que he sido parasitado por tal, yo fui parasitado porque yo estaba muy débil. Igual que los parásitos entran, pues, por ejemplo, a un caballo reumático porque está ya en los últimos años de su vida o porque se ha despeñado. Y en el ser humano, yo es que ahí estoy completamente de acuerdo contigo, porque podríamos hacer un programa solamente repasando los delirios místicos, que si quieres un día lo podemos hacer, No estaría mal. que hay. Y claro, ¿qué Sería- pasa? Claro, ahí está el problema, que te vuelvo a decir, del delirio místico, porque nos gusta mucho apuntar afuera, que ojo, insisto, cada uno lo sabrá. Pero quería empezar precisamente el programa con esto, que tan bien traído hacía Genon hace ya un siglo, porque vamos viendo que se va acrecentando. Y claro, ante ello, además, ¿sabes? ¿Te acuerdas de cuando éramos críos que estaban, bueno, y sigue habiendo las máquinas estas de petacos, los pinball? Bueno, pues esto ya parece que es así. O sea, es decir, sanadores de nueva era que están más para allá que para acá, que lo que hacen es acrecentar esos mesianismos escapistas en todo en ese rebaño. Y claro, esto ya empieza a ser bastante preocupante. A día de hoy, me vendría o me avengo a pensar y a sentir que si hay algo que tenemos que precisamente tratar de evitar, no es ni al Foro Económico Mundial, ni a los jesuitas, ni a la nobleza negra, ni al sionismo, ni que sí, que todo eso. Pero te puedo asegurar que siento que eso no son más que despistes para poder precisamente hacer una labor interior.
y estamos renegando. Porque si algo creo que falla en esta actualidad, y ahora te doy paso, es la cordura. Pero... Exactamente. Además, está muy bien, todos hemos seguido un proceso, ¿no? Investigar, si tienes curiosidad, tienes inquietud, y aprendes sobre la nobleza negra, y etcétera, de lo que sea. Es muy interesante saberlo. Para mí la información te hace libre. Pero Sí, una vez que tienes la información, tú tienes que hacer algo con eso. bingo. Y tú tienes el control de tu propia vida. No creo en nadie que te diga que eres una especie de autómata que está teledirigido. Eso no es así. Claro, claro. A pesar de que tenemos influencias, lo que has dicho, yo lo sé. Hay una amiga que ojalá esté viendo el vídeo, que le saludo desde aquí. Yo sé, la conozco, es una persona muy inteligente, la quiero mucho, y ella ha tenido este tipo de experiencias desde pequeña y ha visto a todo tipo de seres. Yo diría que es una experta en el tema. Mm. Discutimos, pero yo lo que argumento es que eso no es simplemente un detalle más. Es igual que si ves la televisión muy a menudo, también te están programando, por eso se llaman programas de televisión. Y que lo digas. Pero está en tu mano, una vez que ya lo sabes, una vez que lo sabes es como desactivar la magia, porque es magia todo. Es así. Totalmente. Y uno siempre tiene esa soberanía espiritual, esa es mi opinión. Claro, claro. Coincido, pero totalmente. Ahí está. Es lo que tenemos que ejercer, ¿no? Es en el mundo de la materia y la acción. Además, hay una cosa, ¿eh? Y ya sigo con la presentación ahora. Para mí, al menos, la naturaleza no juega al azar, no juega a los dados. O sea, es decir, hay algo que yo creo que es evidente y que precisamente la recuperación de la visión de la naturaleza, igual es porque yo hace ya mucho tiempo me mudé a vivir a un entorno más rural, se ve, tío, o sea, se ve el diseño maravilloso, cómo hay una armonía en este cosmos increíble. Entonces, tío, ¿qué quieres que te diga? Bueno, yo creo que se trata de recuperar, ¿no? esa esencialidad en nosotros, pero bueno, para ello hay que accionar. Así que dependerá de cada uno. Bueno, vamos a continuar. Vamos. Entonces, habíamos hablado un poco de la modernidad mesiánica, ¿no? Y hemos extendido un poquitín con nuestros comentarios a este punto con el que comenzábamos hoy. Entonces, bueno, ahora nos vamos a meter ya un poquitín en lo que también es, pues eso, en esa actualidad, ¿no? Es decir, nosotros, como civilización occidental, bueno, pues estamos observando que esa civilización occidental comparte, ¿no? Esa que se cree tan el epítome de todo, comparte la localización del ocaso. O sea, es decir, está en Occidente y en el oeste. No es casualidad. De hecho, bueno, yo esta parte de la presentación me baso en la trilogía, para mí fantástica trilogía, que a todo el mundo recomiendo leerla, de Ibn Asad, La danza final de Cali. O sea, es una trilogía para mí imprescindible a la hora de comprender lo que es el momento que estamos viviendo. Eso es un dato sacado de ahí. De hecho, en el libro se detiene mucho en la ciudad de Los Ángeles, a la que alude además con un gran carácter irónico en su nombre, y que ardía, acordémonos, a principios de este año. Si la civilización occidental es desarrollada de espalda a los principios tradicionales, he dicho tradicional, no conservador, tradicional en cuanto a que el pozo de la tradición, por ejemplo, la budista, la taoísta, la chamánica, da igual, el pozo de la tradición tiene un peso, pero a día de hoy vemos que todo eso se desprecia. No en vano, fijaos lo que ha provocado el desvarío materialista desde más o menos los albores de la revolución industrial hasta la actualidad, sobra decirlo, ¿no? Entonces vemos ese carácter antiesencia, antihumano. Y claro, ahí tenemos ese infame proyecto llamado Nuevo Orden Mundial que en los círculos más esotéricos y de cultos mistéricos precisamente se conoce como la gran obra de todas las eras. La gran obra es el viaje del héroe que internamente lo podemos hacer, pero bueno, estos ególatras en sus sueños húmedos pues tratan de llevar a cabo un proyecto bueno, que se asemeja mucho a lo que Platón definió en la República, ¿no? O sea, una estamentalización que encima si a eso le añades ese calado materialista y transhumano y ultratecnológico, bueno, tenemos un cóctel un poquitín complicado que surfear, sinceramente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vemos? Pues que el ser humano a día de hoy, preso de esa inercia de la que siempre estoy haciendo mención y de esto último que os decía, ¿no? La tecnología desaforada, etcétera, pues palabras de Ibn Asad en su libro, ¿qué sería el ser humano moderno? Un esclavo integral trabajando a favor de su propio exterminio, cuánta gente conocemos, ¿no? Que vive vidas que no quieren. Mercancía de un comercio fantasmal
La bestia de carga de un amo monstruoso. El proyecto Nuevo Orden Mundial, y esto me encanta y lo voy a repetir, se aprovecha de la inercia cósmica, es decir, Tamas, el carácter del dios Shiva, poniéndola al servicio del ego desbocado de unos seres con atributos infrahumanos. Esto me encanta. Es decir, esta gente sabe cuál es el devenir de los tiempos. Sabe que nosotros estamos en lo que los hindúes llaman la séptima humanidad o Manvantara. Y sabe que en el desplegar de esos Manvantaras hay ciclos cósmicos vastísimos, hablamos de ellos en los programas anteriores, que tienen tienen unos atributos. ¿Y cuál sería el que atañe a nuestra época? La inercia. Se manifiesta en todo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo empleo esa característica para precisamente acrecentar mi carácter egoico, y como siempre te digo, que tú analizas mucho en esta casa, ese carácter psicopático, narcisista, bueno, pues lo que voy a hacer es crear prácticamente una matrix en la que prime esto. ¿Por qué? Porque me conviene para mi objetivo de perpetuación en el poder y de creación de un estado de las cosas, ese famoso nuevo orden mundial, en el que, bueno, pues el ser humano se hunde en cotas ínfimas. Entonces, aquí tenemos, y ya ahora termino en esta primera parte de la presentación, para luego meter algunas cucharas, bueno, pues tenemos ese estado actual que, sobre todo, se viene viendo los últimos 20 años con la erupción de redes sociales, etcétera, etcétera, no digamos ya los últimos 5 y ya desaforado y totalmente actualizado a raíz de la administración de Donald Trump, que no olvidemos que nada más llegar al poder, el segundo día ya inyectó 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial, vemos la creación de la tecnocracia. Entonces, para esto, aquí os traigo unos apuntes sacados de un libro que también os recomiendo a todos, que es La lucha por el futuro humano, del filósofo británico Jeremy Nadler. Es un deudor de las tesis de Rudolf Steiner. Fíjate, Daniel y espectadores, qué interesante es leer esto y relacionarlo con el arquetipo fundamental de las escuelas mistéricas, el señor Lucifer. Mira, te paso a leer. El resplandor eléctrico de la pantalla iluminada artificialmente, basta ir por la calle y ver cómo todo el mundo está con la pantallita, ha usurpado el papel de la luz solar. Es un impostor, un ángel caído, electrónico del sol. La luz natural ha sido sustituida por la luz generada eléctricamente de la pantalla del ordenador, que ahora exige la fidelidad de nuestra alma y lanza un hechizo sobre la conciencia del ser humano. Tal vez aquello que decía la Biblia de que adorarán a la bestia sea algo distinto a lo que creíamos y no sea tanto un dragón de 8 cabezas, sino algo diferente. Y esto y termino. La electricidad es luz degradada, que ha caído por debajo de la naturaleza en el dominio subnatural. Vuelvo a decirlo, el ángel caído. Por eso debemos protegernos activamente contra la cada vez mayor dependencia de ella, pues amenaza con arrastrarnos en su caída. Antes de dar de paso, recomiendo a todos que veáis el corto de Steve Cutts, con 2 T's, Happiness, felicidad. Es impresionante. Para mí, uno de los testimonios más hermosos y a la vez duros que he podido ver con respecto a la modernidad. Lo pondría, pero claro, nos tiran el programa, entonces no es plan. Vedlo, por favor, es increíble. Y ya te doy paso. Daniel, dime. Bueno, es genial esta parte, yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad, no es una bestia de 10 cabezas o 15 cabezas. La bestia, hay que entender que a mí me ha costado muchos años que muchas de las cosas, sobre todo en la Biblia, son simbólicas. Claro. Literalmente no tiene ningún sentido. Y sobre todo, a mí la parte que más me interesa últimamente es, tienes que saber lo mínimo de simbología, mitología, alquimia, astrología, etimología del lenguaje, sobre todo del hebreo, para poder entender la Biblia. Y la Biblia entonces te explica que la bestia es el mundo en el que estamos, el mundo del materialismo, del hedonismo extremo. La bestia es tu parte instintiva primitiva. Sexo, poder, placer. Y eso es lo que se está promoviendo. Pues cuando dicen, llevas el número de la bestia, es eso. No es que te pongan un chip. Exactamente. No hace falta, aunque llegará si la gente lo quiere, si lo acepta. Es todo simbólico. Y es así.
Pero precisamente lo que hemos dicho al principio, el ser humano tiene la capacidad de... No, esa parte animal nuestra no es mala. Es igual que he dicho antes, es un vehículo para vivir en este mundo. Pero tienes que saber transmutarla. Eso es la alquimia. Claro. Precisamente que todo el mundo lleve la pantalla del móvil, pase horas delante de las pantallas, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Atrofia la glándula pineal, que necesita luz solar, entre otras cosas, ¿eh? Y la glándula pineal es el tercer ojo. Ahí está. Ahí Es está. el cielo, abajo es la tierra. Es el diablo, el Baphomet. La cabra. El espíritu se representa como un pájaro, una paloma, que está arriba. Está viendo esa desconexión que precisamente el otro día vi un vídeo que pensé, ostras, qué curioso, nunca lo había pensado, que cuando la gente se santigua al entrar en una iglesia está haciendo un corte que es el símbolo del anticristo, la cruz invertida, Sí, señor. cortando la conexión. Y la gente no lo sabe. O sea que esta gente que lo planea sí que lo sabe. Claro La que lo sabe. gente iniciada, no cualquier pindundi. Lo saben, y eso no quiere decir que, como muchos conspiranoicos extremos piensan, estos son malos, no. Cuanto más estudio sobre el tema, más veo que ni los rosacruces son malos ni los masones son malos. Ahí está igual que en cualquier religión, en el Islam, en el cristianismo esotérico, en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo, está la solución. O sea, está Totalmente. la verdad. Lo dije la otra vez, es un hilo común. Lo que pasa es que está infiltrado y los mismos símbolos se pueden utilizar de varias formas. Claro. Es igual que Lucifer. Lucifer es el símbolo de Venus. Es el Claro. planeta que brilla cuando nace el día y te dice que viene el sol, que viene la luz. No es malo. Pero Pero es entender fácil. el sentido luciférico como algo malo, pero no es realmente malo. Desgraciadamente, la mayoría de gente no le preocupa esto, aprender sobre este tema. No hacen los deberes, no les interesa. Somos unos cuantos frikis que nos gusta, y cuando lo entendemos tiene todo sentido. Y te das cuenta de que está en tu mano. La libertad la tienes tú, no te la pueden quitar. Efectivamente, efectivamente. Y te digo una cosa, me está viniendo a la mente ese famoso diálogo que siempre pongo en los programas de Quintero, cuando decía, y así nos va, a los que queremos un poco más de profundidad, un poquito más de profundidad, un poquito más. Y es que hay una cosa que él lo decía en ese fantástico diálogo, ¿no? Para el que lo quiera ver, lo recomiendo, Analfabetos de hoy. Y hablaba, el mundo de hoy se está haciendo para gente que no lee, y no solo que no lee, sino que presume de no leer. Y será porque igual yo soy un ávido lector, pero Daniel, la ironía es que en cuanto puse en funcionamiento este canal, dejé, bueno, este canal, el mío, el Surfando el Caligua, que aquí estoy en tu casa, empecé a dejar de ver vídeos, tío, porque encuentro muchísimo sosiego y serenidad en los libros. ¿Y por qué digo esto? Porque te lleva a una profundidad y te lleva a una integración que está muy reñida con algo que a día de hoy también se lleva dentro de lo que venimos analizando en esta primera parte del programa. Y es querer saber de todo y picotear, pero al final no sabes nada, no integras. Puedes saber un montón de tratados esotéricos de estos que se estiran mucho últimamente en PDF. No, tío, léete el libro de Manly P. Hall, que era encima maestro masón para Masinri, Sí. o de René Guénon. Pero claro, es mucho más difícil porque estamos hablando de muchas hojas, de mucha profundidad, de mucha relación. Y claro, ahí está. Y no es que creo ni que tú ni yo estemos aquí pecando de pedantería, pero es que, claro, es que, a ver, esto me lo dijo, de hecho, Swami Satyananda cuando hablé con él en un programa que hice, que fue para mí de las mejores entrevistas que son en el canal. A ver, o sea, el mundo tradicional, si tiene iniciaciones, si tiene desarrollo, si tiene un trabajo, es porque implica un desarrollo del alma, implica una profundidad. A mí me hace mucha gracia, y esto creo que te lo comenté en uno de los programas, cuando hablo con admiración y con mucho amor de Nawan, del canal Intihuaca, que yo le considero mi maestro, porque he hablado con él decenas de veces, no le conozco en persona, pero hemos hablado mucho y yo le debo un montón a ese hombre. A veces veo en los comentarios del canal, tú no necesitas maestro, tú ya lo sabes todo. Tú tal, no sé qué. A ver, señores, seamos un poco humildes, por favor. Es decir, la gente se pasa 15 años en centros como los colegios,
Trata de pelearse por la mejor nota, pero luego cuando hablas con devoción de alguien que te ha enseñado a cómo ser humano y te dicen que no tienes que tener maestros, que el poder lo tienes tú solo. Por favor, ¿eh? Bueno, yo a veces he dicho que el maestro es uno, porque yo he tenido maestros y los respeto Claro, mucho. Estoy agradecido. claro. Llega un momento, al final, yo siempre lo digo, el camino lo haces tú, Mm. pero a veces tienes la inspiración, la guía de alguien que evita que cometas. Eso, Pues yo eso. estoy muy agradecido a todos mis maestros, incluso a los que no eran buenos. Sobre También he todo. aprendido, y a otros más incluso. Claro. Por ejemplo, ahora, Manly P. Hall yo le recomiendo a todo el mundo que compre sus obras porque algunas son muy cortas y quitando su obra magna, que es Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, que recomiendo a todo el mundo, Mm. porque te lo explica todo. Claro. Era, como dicen los ingleses, all-rounder, ¿no? Era completo, lo sabía de todo, pero sabía en profundidad. Claro. Pero primero, el problema es que tienes que tener esa inquietud. Y yo entiendo también que tal como está montado y dirigido el mundo, está hecho de la forma que he dicho antes, satánica, para que tú sigas tus instintos más bajos. Claro. Placer, sexo, comer, eh, poder. Desde, y estés entretenido en eso. Es difícil cuando estás entretenido salir de ahí. O sea, mm, normalmente sales o porque eres una persona diferente a la mayoría o porque te ha pasado algo. O sea, Mm. te ha pasado algo que te empuja, te da una patada en el culo y no tienes más remedio que ir Total. buscando. Al principio no sabes dónde buscar. Hace un rato me preguntaban en un comentario, decía, mira, el problema al principio, cuando uno empieza a buscar, es que como no estás iniciado en nada, no sabes qué distinguir las cosas, discernir. Pero bueno, es cuestión de tiempo y de ir con la mente abierta Mm. Mm. y de no dejarte atrapar también por engaños. Claro. Pero sí, eh, por eso me gusta tanto copiar la frase de Jordan Maxwell. La gente tiene que hacer los deberes. No queda otro remedio. O sea, nadie lo Sí, puede pero hacer todo. hay un componente importante y es precisamente algo que a día de hoy está muy mal interpretado, que es ese amor, esa pasión que te lleva a ello. Porque creo que ni a ti ni a mí, y seguramente mucha de la gente que nos está escuchando, nos cuesta o sea, no creo que nos cueste un sobreesfuerzo, pues precisamente leer a gente como Manly Hall o como a tantos otros, ¿no? O sumergirnos en estas charlas. O sea, ¿por qué? Pues porque precisamente es el mayor calado que podemos hacer para, mira, alguien que te he citado unas cuantas veces, que es para mí alguien de gran admiración, que es el cabalista madrileño Eduardo Madierolas. Le cito mucho porque le tengo una gran admiración. Él habla de cómo construir el cuerpo de luz, ¿vale? El cuerpo de luz que sería el cuerpo de vacío budista. O sea, es decir, lo tienes que... Él siempre lo dice, tú tienes el potencial, todo ser humano tiene ese potencial, pero otra cosa es que quieras. Otra cosa es que quieras y que quieras nutrirlo, igual que nutres cuando haces ejercicio, pues tu cuerpo físico. Entonces, claro, no es gratis. Lo que pasa que hoy en día, de nuevo, volvemos a esa inmediatez. Parece que tiene que ser todo para todo el mundo al mismo tiempo. Y esto que acabo de decir será muy incorrecto políticamente, porque parece que, oh, ¿cómo dices eso? Hoy qué poco democrático. Bueno, pues tal vez, tal vez. Así está. Veamos cómo está el mundo, precisamente por lo hablamos la primera charla que tuvimos aquí. Mira cómo la cultura woke ha provocado un desaguisado. Bueno, chico, pues para que lo quiero. La cultura woke es el resultado. Ese es el resultado de todo lo que venía antes. Claro. O sea, no es una cuestión que surge por generación espontánea. Ahí estás viendo al diablo. Ahí estás viendo a la parte primitiva, terrenal y sucia del ser humano. Sí. Encarnada. Es así. Pero mucha gente no lo ve. Precisamente porque se han alejado tanto. De alguna forma, ellos siguen teniendo su chispa divina, su espíritu. Hasta el tipo más grotesco, el engendro más aberrante y demencial. Lo tiene, pero no lo sabe, ni le interesa. Ni me interesa. Es para tener incluso compasión por ellos. Sí. Pero bueno, es,
Es parte de su camino también. Es parte de su camino y parte de todo este juego en el que estamos viviendo. Precisamente, mira, ahora pasamos a lo que es la segunda parte y vamos a hablar de lo que al menos a mí me está ayudando. Un componente sería ese amor y pasión, porque el amor es algo que también conviene hablar en profundidad, pero ya lo haremos si quieres otro programa, ¿no? Porque si tú enciendes esa chispa, ese verdadero espíritu, ese es el espíritu al menos para mí, ¿no? Ese fuego interior que se manifiesta, por supuesto, queriendo a tu pareja, pero también con la implicación que tú tienes. Pero previo a eso, y fíjate que digo previo porque incluso para mí es tan o más importante, es lo que a mí me está ayudando. Y aquí ya vuelvo a compartir la pantalla. ¿Qué hacer? Bueno, pues lo que yo he llamado el valor del silencio. Entonces, esto ya, bueno, os leo, es un poco de composición propia. Si la inercia conduce al automatismo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y para mí esa inercia conduce también al transhumanismo, el ser humano se va robotizando precisamente. Pero eso de una dinámica de vida donde priman el culto a la velocidad y a la aceleración, que parece que hoy en día son, vamos, leyes totalmente inamovibles. Factores que conducen al vacío existencial y a una carencia de sentido vital que vemos en todo momento. Contextualizar el momento presente desde una óptica lo más amplia posible, como veníamos haciendo, debería acompañarse de una labor introspectiva. O sea, una oscilación, ¿no?, entre lo que es, bueno, sabemos dónde estamos, vamos profundizando en ello, pero ¿quiénes somos como sujetos? ¿Quién está viviendo todo eso? ¿Quién está recibiendo todo ese calado de información? Situándonos en el centro de una rueda que gira vertiginosamente a nuestro alrededor. Y desde ahí generar un nuevo cauce creativo. Es decir, no se trata del valor del silencio per se y de quedarnos en un vacío como si nos fuéramos al Himalaya a meditar. No, 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 no. Se trata de reencontrar ese centro en el sentido más literal de la palabra, de dónde emerge mi voz, de dónde surgen mis pensamientos cuando te los comento, e ir indagando. El concepto que a mí más me gusta es el hinduista de neti neti. Vas soltando, vas quitando, vas quitando, vas quitando, vas quitando, vas quitando y al final acabas de encontrar un vacío primordial, un silencio y tú eres eso. Tattva-Masi, tú eres eso. Desde ahí se manifiesta, porque es como el vértice de una rueda, Daniel. La rueda gira, pero el vértice, el interior, el centro, no. Y existe, porque esa rueda gira en torno a algo, pero no es físico. Y aquí hay un punto importante. Recuperar las habilidades y recursos de los que precisamente la modernidad nos despoja a cambio de comodidad y seguridad, ¿no? Se puede aprender a plantar una cebolla, se puede recuperar ir a un manantial a llenar nuestras botellitas de agua, se puede aprender a vivir de otra forma. Entonces, aquí ya para afrontar un poco la recta final de lo que es esta presentación que hemos hecho en 3 programas, me avengo a citar a ciertos personajes que han hablado mucho de todo ello. Voy a empezar con el mítico Eckhart Tolle, que bueno, pues para algunos es así como muy reprochable, pero al César lo que es del César. Cuando alguien dice las cosas, las dice. Y este señor, en la antepenúltima página del Poder de la Hora, ya escrito en el año 96, decía algo que parece que está destinado a nuestra época. Os lo leo. En nuestros tiempos, en lo que atañe a la masa de seres humanos inconscientes, el camino de la cruz, o sea, el conocimiento de Dios dentro de ti mediante el sufrimiento, sigue siendo el único posible. Solo despertarán a través de más sufrimiento. Y la iluminación como fenómeno colectivo probablemente vendrá precedida de grandes tumultos. Elegir conscientemente la iluminación significa renunciar al pasado y al futuro, y hacer del ahora el foco principal de tu vida. Significa elegir habitar en el estado de presencia más que en el tiempo. Significa decir sí a lo que es. Entonces ya no necesitas el dolor. ¿Cuánto tiempo más crees que necesitas, antes de poder decir ya no crearé más dolor, más sufrimiento? ¿Cuánto dolor más necesitas antes de poder tomar esa decisión? Si crees que necesitas más tiempo, lo tendrás. Y también tendrás más dolor. El tiempo y el dolor son inseparables. A mí este párrafo es, vamos, tremendo. Deciros, y ahora te doy paso, Daniel, que entre este párrafo y este otro me ahorré que el hombre hablaba de que
todo esto se predijo en un montón de textos antiguos, entre ellos el libro de Apocalipsis, que es una simbología críptica que alude realmente a lo que tú tienes dentro de ti. Entonces ahí es cuando me quedé boquiabierto, porque este último fragmento que os acabo de leer lo leí en 2020 y sobra decir lo que estábamos viviendo en 2020. Es curioso porque yo leí el libro de Cartol cuando salió y ya no me acuerdo del mensaje principal, pero no me acordaba de esa frase, de la parte final. Pero bueno, tenía toda la razón. Es curioso porque, aparte de la presencia, vivir en el ahora, que todo el mundo, incluso hoy en día, toda esta gente, estos influencers empoderantes y tal, que los ricos, no, vas a ser tu mejor versión, hay que vivir en el ahora. Sí, eso está muy bien. Han hecho una tergiversación del tema. Totalmente. No solo añadiría, desde mi propia experiencia modesta, que tienes que hacer lo correcto. O sea, cuando uno vive en el presente y hace lo correcto, se siente en paz y todo mejora alrededor. Esa es la verdadera ley de la atracción, no no el cuento New Age. Es así, porque uno sabe perfectamente cuándo no hace las cosas bien. Yo por lo menos lo sé. He visto durante los últimos 25 años cómo funciona el karma en mí mismo. Qué bueno. Pensamientos, me desvío en alguno de mis vicios, no tardará en llegar algún problema. En cambio, cuando me mantengo recto, a pesar de que tengo los impulsos malos, también los tengo, me mantengo recto, todo me va bien y me siento en paz y a veces cosas que me sorprenden. No tengo dinero, de repente me llega una entrada de salida de la nada o cosas así. Funciona. Después hay otra cosa que quiero comentar, es que me estaba acordando de algo que leí en un libro de Manly P. Hall, precisamente, sobre masonería. Él decía lo que es ser un masón, que no tiene nada que ver con estar en una logia. Tú puedes estar en una logia y no ser un masón, porque no estás cumpliendo los principios de corazón para serlo. Y lo mismo para cualquier religión. El ritual, la parafernalia, el polvo y paja, no sirven si no es algo genuino desde dentro, si tu pensamiento es correcto. Como dicen los budistas, ¿no? Acto, pensamiento, palabra y acto. Y lo más importante es el primero, pensamiento, porque es el que impulsa el resto. Claro. Entonces, ¿quién controla el pensamiento? Mucha gente hoy en día te lo discutiría. Te diría, no, de las cosas más extravagantes, te dirían, no, nos controla la distancia. Sí, seguro que hay influencias, ¿eh? Pero al final, uno tiene que tomar decisiones y las decisiones las tomas tú. A pesar de tus propios impulsos, propensiones, programaciones, lo que sea. O sea, es como si tú eres adicto a la nicotina, te gusta fumar. Lo puedes dejar de un día para otro. Lo he visto gente que lo ha hecho. Gente, no puedes porque es una adicción. No, da igual que sea una adicción. De hecho, es una adicción de poca monta. Para mí una adicción dura es la adicción al sexo, por ejemplo. Es mucho más difícil que la cocaína o cualquier otra cosa. Cierto. Y también lo puedes dejar. Pero claro, requiere un esfuerzo, ¿no? Tienes que poner tu voluntad y tienes que tener la visión clara de que la paz que puedes encontrar solo la puedes conseguir a partir de esa decisión drástica y de la disciplina. Y lo mismo es nadie es perfecto, no todo el mundo puede estar presente cada día, en cada momento, eso es normal. Claro. A veces empiezas a fantasear, a veces ese pequeño demonio en la mente empieza a decirte, ¿por qué no haces esto o lo otro? Y algunas cosas son divertidas, hay que reconocerlo. Claro. Uno tiene que poner freno a esa parte que he dicho antes, satánica, que uno tiene, porque es todo simbólico, no está fuera. O sea, todo lo que dicen las religiones también es igual. Ah, son los reptilianos, no son los reptilianos está dentro de ti, es tu cerebro. Entonces, o si los hay, reptilianos en otras dimensiones, no es tan importante, no afecta tanto como tu parte reptiliana. Es que, ¿cuánto cuesta? Y perdona si te corto, pero es que ¿cuánto cuesta precisamente reivindicar esa potencialidad que tenemos nosotros? Yo creo que, y te sigo dando paso, solamente quería meter una cuchara. Es que creo que, fíjate, con esta pleyade de gurumanía que hay, mesianismos, etcétera, etcétera,
en realidad no nos gusta saber lo poderosos que somos en realidad. No queremos. No, es una responsabilidad. Claro. Pues amigo, depende de cada uno, ¿eh? Pero yo creo que precisamente si hay algo que está trayendo esta época es que está empujando la espada de Damocles a nuestra yugular. Y en realidad tenemos la capacidad de fundirla. Pero claro, es más fácil pues achacarlo a lo que tú dices. Y yo tampoco, vuelvo a decirlo, lo hemos hablado hace un rato, yo no niego esas presencias. Además, estamos en un cosmos que es, vamos, pero multidimensional y tiene un montón de posibilidades. Lo digo por experiencias propias. O sea, es decir, vamos a ver, no estoy hablando de oídas, no estoy hablando porque lo haya leído en un libro, es porque he tenido experiencias de desprendimiento corporal y tengo gente muy cercana que me ha hablado de muchísimas cosas. De hecho, en mi canal he trabajado bastante el año pasado, estuve haciendo muchas entrevistas en torno a las experiencias cercanas a la muerte. Y quería dejar esto claro porque lo tengo precisamente claro. Pero también tengo claro que si nosotros estamos en este mundo de la materia, el mundo de la materia tiene una virtud y es que recibe todo, toda la emanación de las dimensiones que están por encima nuestras y aquí tenemos una potencia inmensa, pese a sus, bueno, riesgos, sus desafíos. Entonces, bueno, mira, esto me abre precisamente traerte a colación a alguien que si bien tengo muchísimas diferencias con él y he leído gran parte de su obra, pero cuando dan el clavo, de nuevo, igual que con Tolle, dan el clavo. Y es el cabalista Mario Saban. Entonces, Mario Saban, en uno de sus últimos libros, un ensayo pequeñito que recomiendo a aquel que sepa un poquito de términos cabalísticos, se llama Raz el Mesías, habla de que precisamente el Mesías está también dentro de nosotros, que son las chispas del Mesías. Es decir, nosotros somos los encargados de activando ese fuego interno, los que precisamente le podemos dar la vuelta a esta situación. Luego Mario ya en otras cosas, vamos, insisto, tengo muchas distancias con él, pero aquí, tapó. Y en esto me encantó, porque habla precisamente de la inmediatez, que ya veis que estamos discutiendo todo el rato también sobre ello. Y mira qué interesante. La preocupación por ocupar espacios vacíos por la energía inercial es un gran problema, intensificado hoy en día por la inmediatez que imponen las redes sociales. Esta situación ha alcanzado un punto extremo. No alcanzamos a procesar la cantidad de información que circula en las redes. Y aquí hago un paréntesis. Señores, cuidado con esa infodemia. Que la gente que estamos en este tipo de canales, seamos nosotros divulgadores o los que nos ven, caemos presos muchas veces en querer abarcar un montón. Y cuidado, que nos podemos desbordar. Y con ello desequilibrar, pero de una forma muy, muy, muy brutal. Debemos retornar al trabajo interior, a salvo de la invasión de información exterior, donde podamos conectar con la voz interior. Si no logramos conectar con esta voz en nuestra interioridad, seguiremos empujados, y esto es increíble, seguiremos empujados por la fuerza inercial de la sociedad y de los mecanismos superficiales de la imagen exterior construida. Claro, la máscara nos arrastra. La máscara nos aboca a rendir pleitesía a algo que a todas luces, pues no creo que sea muy positivo. Mira, Daniel, yo llevo, y te doy paso ahora, yo llevo solamente 2 añitos con el canal. No me animé a hacerlo hasta que tanto Nawan precisamente y otros amigos, bueno, me dijeron, pues oye, pon en funcionamiento esto que te va a ayudar. Y así lo ha hecho. Pero me ha permitido conocer a mucha gente y tengo que decir que, al menos desde mi criterio, un escaso porcentaje, veo con un carácter genuino y con una integración psíquica real. Veo mucho delirio y veo mucha creación de una máscara disfuncional a la que alimentamos como si fuera una mascota de 200 kilos y que luego no tiene la fuerza suficiente como para ocultar toda esa desgracia y ese vacío interior inmenso. Me viene concretamente una persona que conozco muy bien, por supuesto voy a guardarla en anonimato, que tiene miles, pero miles y miles y miles y miles y miles de seguidores en Instagram, es una mujer, y que tengo que reconocer que me quedé súper preocupado cuando me habló del enorme vacío y la enorme soledad que tiene. Nada haría pensar que una persona con tal aceptación
iba a decir que se encuentra en esos regímenes de soledad. Entonces, cuidado con esa creación de ese alter ego disfuncional. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo vives? Porque claro, tú me llevas unos años. Yo me acuerdo cuando aparecieron las redes sociales y empezaron a generar algo que ya de por sí era peliagudo. Pero ¿cómo lo valoras? Cuando dependes de esa máscara, al final la máscara es tu única salvación. No puedes mirar hacia adentro. Bueno, sí que puedes, pero en ese momento no lo sabes. Eh, Hay mucha gente que está perdida. Eh, Como hemos dicho, el silencio es muy importante. No hay silencio. Pero eso no quiere decir que te vaya a dar la solución a tu vida, el silencio. O sea, a veces el silencio simplemente lo necesitas para poder calmarte y aunque no encuentras ningún camino, por lo menos te das cuenta de que estás tranquilo, estás sereno. Y eso ya en sí mismo ya es el camino. Ya, ya encontrarás más adelante. Entonces, cuando la gente empieza a depender de fuera, es lo que he dicho al principio, estás perdido. Eres una hoja al viento. Sí. Y esto es precisamente lo que se ha promovido, se ha magnificado hoy en día. Pues las redes sociales es el ejemplo paradigmático. O sea, la gente se ha vuelto adicta a su propia máscara. Que esto es lo curioso. Han creado una máscara para sobrevivir, pero ahora es que son adictos a la máscara. No pueden parar. Porque si la destruyen, para ellos es la muerte psíquica. Es cierto. Eso es terrible. Por eso, gran parte de la población es narcisista, ya de facto. Son funcionales, narcisistas funcionales, y algunos casi psicopáticos. ¿No? Sí. No lo eran antes, se volvieron poco a poco. Y el narcisista, si el que lo conozca sabrá que hay una cosa que no se puede permitir en la vida. Es mirar hacia adentro. Porque sería admitir que no es lo que él pensaba, que era tan brillante como pensaba. Y eso es terrible. Bueno, de hecho es la disolución psíquica, es la muerte para ellos. ¿No? Que al mismo tiempo es su solución, pero no lo saben, claro. Ya. Es la solución es el mayor miedo que ellos tienen. La única salida es que seguir adelante. O sea, si tienen que reforzar la máscara, reconstruirla cuando se viene abajo. Cuando se resquebraja, tienen que seguir. Tienen que encontrar algún tipo de estímulo exterior que les ayude a sellar las grietas de la máscara y seguir. Es difícil salir de ahí. En teoría, el narcisista es un ser que evoca pena, compasión. Es un poco como el mito del vampiro, que en el fondo es inmortal, pero está atrapado, está siempre insatisfecho. Es lo mismo el narcisista. Pero está en su mano solucionarlo. ¿Eh? Lo que pasa es que es una tarea descomunal. O sea, yo lo entiendo. Debe ser terrible. Para ellos, que alguien se les ponga enfrente y les diga realmente cómo son, eso es difícil de explicar para una persona que no lo sea. Es como si te clavan cuchillos o te apuñalan 50 veces. O sea, es terrible para ellos. Sí, lo Pero bueno, estuvimos. Y sí, disculpa si te he cortado, pero lo estuvimos hablando, me acuerdo que con gran profundidad en la charla que tuvimos en mi canal. Y recuerdo que, no sé si te hice mención esta anécdota, yo creo que sí. En 2000, ¿cuándo fue? En 2011. Poco después de dejar un grupo en el que yo estuve hace muchos años, soy músico, para el que no lo sepa, y yo estuve de bajista en una banda muy popular de mi zona, y el cantante, grandísima voz, por cierto, en 2011, recuerdo yo ya no estaba con ellos, hicieron una entrevista en una televisión local. Y me acuerdo que hace poco la volví a ver. Por aquel entonces este chico tendría unos 28 años. Y recuerdo que, bueno, pues se le veía sereno, explicando, bueno, pues mira, tal, 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 tal. Claro, 2011 es un año en el que, bueno, pues sí, ya había redes sociales, ya estaba Facebook y tal, pero bueno, la cosa tampoco estaba todavía tan desaforada como 14 años después. Dando un salto en el tiempo, y ya fue hace años, vi otra entrevista del 2018. Parece mentira que alguien pueda caer tanto, tanto en su expresión,
la serenidad previa, se había vulgarizado de una manera tan brutal, Daniel. Había creado un arquetipo de guay postadolescente, ya con entrada a la treintena, que ahora, a día de hoy, ya entrada en la cuarentena, lejos de haberlo aliviado y haber vuelto a su esencia, está totalmente desbocado. Ya no sabe vivir si no es con ese arquetipo de guay postadolescente. De hecho, llega a ser tan enfermizo que yo reconozco que no puedo estar con él. ¿Por qué? Porque la demanda energética que él para consigo mismo tiene a la hora de crear ese arquetipo disfuncional ya llega a afectarte a ti. Cuando estás con él, te está pidiendo completamente, dame pan, dame comida, dame sustento, porque tengo que engordar esa imagen de guay. No puede pasar de hacer bromas sin gracia. No puede pasar de meter zafiedades. Para mí, tengo que reconocerte, y lo digo con dolor, ha sido trágico. Porque literalmente ha sepultado a alguien que era un encanto. Pero... Sí, pero eso es un camino que ellos van haciendo poco a poco. Y en realidad todos tenemos un personaje. Nuestro ego es un personaje para vivir. Más o menos adaptado. Funcional. Lo que pasa es que a veces el personaje, digamos que sepulta del todo, todavía hay una voz interior que queda, pero en ese caso queda totalmente sepultada. Esa gente realmente son adictos. Para que la gente lo entienda, por eso utilizo siempre esa analogía de la adicción a una droga. Es exactamente igual, pero mucho peor. Sí. No sé si seguramente alguien, hoy en día no es tan común, pero hubo una época, cuando yo era adolescente, que la heroína todavía era fuerte. Había muchos yonkis. Sí. Y en los barrios de Barcelona había más. Y yo he conocido a algunos en aquella época. Y he conocido especialmente a uno que era una persona muy brillante, muy inteligente, además un hombre muy atractivo. Y vi su decadencia al cabo de los años. Y te das cuenta del cambio, de cómo una persona razonable y buena gente se convierte en un sociópata. Cambia totalmente el carácter. O sea, bueno, ¿qué voy a explicar? La gente que haya conocido a algún yonki sabe que es una persona en la que no puedes confiar. No. Te va a traicionar cuando pueda. Te va a robar. Te va a engañar. Pues lo mismo. Hoy en día está pasando a gran escala. Todo ha sido, verdad, que es el fruto de esta ingeniería social. ¿Es cierto? Porque además, el yonki, todo el mundo lo desprecia. Pero esta nueva tendencia narcisista es lo deseable. Es cierto. Entonces, soy atractivo, mira cómo cuido de mi cuerpo, estoy todo el día en gimnasio, lo veo en las mujeres. Esto, mientras yo estuve en pareja, claro, estuve muchos años fuera del mercado. Me quedé sorprendido del culto al cuerpo de la mujer, que está muy bien. Pero cuando te encuentras un montón de mujeres musculosas presumiendo desde la tableta de algo, aquí pasa algo raro. O sea, esto no es normal. Y que además lo vean como necesario, como parte de tu obligación. Tú tienes que ser igual. Tienes que ser tu mejor versión físicamente, emprendedor, tienes que ganar mucho dinero, tienes que perseguir tus sueños. Esto está muy bien el discurso, pero eso es un discurso materialista. Por eso he dicho al principio, el ideal es satánico. Es satánico. Es así, satánico en el sentido simbólico. Satánico es de seguir nuestros instintos más bajos. Nos aleja del espíritu. Exacto. No hay nada malo en ganar dinero, no hay nada malo en hacer ejercicio ni en el sexo, al contrario. Eso tiene que estar bajo control. Eso no puede ser la motivación de tu vida. Claro. Eso te convierte en un animal. Entonces el transhumanismo es la respuesta para ellos, claro. Sí. Ellos lo van a comprar porque es el llevarlo al extremo y además hacerlo deseable, porque vas a ser una persona que no vas a tener problemas y vas a vivir mucho tiempo y vas a ser feliz siempre. Y vas a divertirte siempre. Ese es el motivo número uno, en mi opinión, de toda esta tendencia del Kali Yuga. Hedonismo.
Yo quiero pasarlo bien, yo quiero divertirme. Carpe diem. Aporta o aparta, súmame. Sí, pero hay una cosa muy peligrosa. Y es que, claro, como decía Mario en el texto que estaba leyendo antes, el vacío existencial se va haciendo cada vez más profundo. Porque ten en cuenta, claro, yo me imagino, además, te escuchaba y estaba pensando totalmente de nuevo en los arquetipos que hemos analizado en los programas anteriores, ¿no? O sea, y como nosotros somos occidentales, pues precisamente tenemos en el bíblico al más cercano. Y claro, ya se dice que morirán de éxito, como dice Jorge Guerra, morirán de éxito, porque vamos a ser sinceros. A mí me gusta mucho a veces, además con colegas que son así fuertemente afines a lo conspiranoico, decirles, vale, venga, de acuerdo, ya, y si planteate que consiguen sus sueños húmedos, que esclavizan a toda la humanidad, que de repente se vuelven robots biónicos que viven 10.000 años, y podemos seguir alistando cosas. Vale, ¿tú te crees que eso les va a hacer más felices? Te digo yo que no aguantan ni 2 años en ese estado. Porque es tal el grado de autosatisfacción enfermizo que ya nada les va a satisfacer. Nada. No, tiene que seguir, tiene que ir increciendo. Eso es como Exacto. un adicto a la pornografía. Empiezas por el porno Eso es. normal, necesitas algo más fuerte. Claro. Si no, ya no te excita. Es así, por eso es una carrera que no tiene fin y se va a ir acelerando como se está acelerando ahora, Sí. hasta que llegue a su autodestrucción, que es ley de vida que sea así. Antes me ha gustado una cosa, te voy a decir, y precisamente me ha gustado que no se suele citar, y yo me he leído solamente un poco de un libro suyo, que es Ébola, Julius Ébola, porque claro, se habla mucho de Venom, pero de Julius Ébola no se suele hablar mucho porque, bueno, claro, como tenía pues cierta afinidad por tesis un poquitín incluso próximas al fascismo y demás, pero como siempre digo, al César lo que es del César, de todo el mundo se puede aprender. Y el libro en cuestión, que me he podido leer un poquito, cuando tenga tiempo lo retomaré, es Cabalgar el Tigre. Y me gusta mucho el concepto de cabalgar el tigre, porque para el que no lo sepa, y recomiendo la lectura de ese libro, Ébola es otro filósofo tradicional, hablaba de, pues, el símil de cabalgar el tigre prácticamente es, bueno, pues lo mismo que yo tengo en mi canal, surfear el Kali Yuga. Es decir, él habla, si tú quieres coger y derrotar a un tigre, lo mejor que puedes hacer no es enfrentarte cara a cara con él, es mucho más fuerte. Súbete, cabálgalo y cuando esté ya extenuado de correr, ajustícialo, ejecútalo. Y es que es un poco lo que yo creo que ni siquiera vamos a tener que hacer el esfuerzo de ejecutar la deriva transhumana, inercial y hedonista de la que estás hablando. Es que presenta evidentes síntomas de agotamiento. O sea, es decir, incluso te diría una cosa, y esto sí que volvemos otra vez al inicio del programa. Cuando yo observo esa deriva mesiánica y lo que se comenta, ¿no? De porque va la gran guerra de Gog y Magog, que si van a invadir Irán, que si tal, que si cual. Chico, llevamos años de nunca pasar nada al final, con lo que yo conozco como el morbo apocalíptico. Y sabes una cosa, Daniel, me he cansado ya. Me he cansado. Quiero vivir. Quiero vivir. Así de claro. Entonces, mira, sigamos cabalgando este tigre. Porque de verdad, y es una llamada que hago con mucha pasión a aquellos que nos estén escuchando. Porque de verdad, ya vale. Ya vale. ¿Eh? Además, y aquí sí que cojo y pego un puñetazo en la mesa. ¿Cuántos bolsillos están haciendo de oro a cuenta de ese morbo apocalíptico? Y también de mesianismos, de superpoderes, que lo único que nos alejan es de nuestra realidad más brutal. En fin, bueno, que sale el arquetipo del guerrero. Que tiene que estar ahí. Bueno, darte las gracias, yo creo que es un buen final, lo que acabas de decir. Sí. No tengo mucho más que comentar, totalmente de acuerdo. Yo creo que Ébola sacó la frase de cabalgar al tigre de Oriente. También conocía mucho la... En China, por ejemplo, se usa mucho, incluso hay movimientos de Kung Fu, cabalgar al tigre, tiene ese nombre. Ah, Muy mira. común y creo que, no recuerdo exactamente, pero en la cultura del Kung Fu había se repite mucho porque hubo un maestro que al parecer mató a un tigre. Ajá. Incluso hay varias series de Kung Fu que se llaman Cabalgar al tigre. Mira, mira. Entonces, exactamente. Y la gente común, hay muchas personas que por suerte todavía son más sencillas, no tienen ningún interés ni siquiera en las cosas que hablamos nosotros, pero viven más felices porque no les interesa nada esto. Cuando tienen que comer, disfrutan de la comida, disfrutan dando un paseo. No les interesa si alguien dice que el mundo se va a acabar mañana, pero que llega el apocalipsis.
no tiene ningún interés porque en realidad no tiene ningún interés para nadie. Aunque fuera cierto. O sea, aunque fuera cierto que mañana es el día del juicio final y una bola de fuego cae sobre la Tierra, a mí no me importa porque ahora estoy disfrutando de la infusión. ¿Me explico? Efectivamente. Yo llevo muchos años practicando las artes marciales chinas, Qigong y meditación. Y me acuerdo siempre de esa frase, dice, una frase china, aunque la montaña Hua se caiga a tu lado, tú sigues impertérrito, imperturbable, tranquilo, es verdad. Son cosas que no podemos evitar y resulta que todo eso que predicen esta gente nunca llega a producirse. Es lo mismo que pasó con Quanon. Con Quanon, ¡Buah! ese engaño total. ¿Cómo había gente que pensaba que iba a pasar algo así? Pero que sigue. Que iban a detener a todos esos corruptos, en fin, a ver, la gente es idiota. Y te lo dicen así en internet, en un foro. Pero bueno. Y siguen, Daniel. Y siguen. Y mira, permíteme que ya solo me quedan 2 diapositivas para terminar, porque, como siempre, cuando hablo contigo siempre ocurren sincronías y me encanta. Mira, precisamente vamos a hablar un poco del futuro, de ese futurismo y de cómo nos descentra. Y voy a cerrar con 2 de mis principales ídolos, héroes, referencias. Yo soy súper devoto de un paisano tuyo, ya fallecido hace muchos años, que era el psicólogo Antonio Blay. Para mí, fundamental la lectura de Ser, este libro impresionante, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué nos comentaba Blay sobre esto que estábamos discerniendo en esta última parte, de ese futuro? Pues vamos a leerle. En la medida en que yo imagino esta realización del futuro como mi máxima realización, todo lo que se oponga gravemente a ella será mi máxima negación. Esto es lo que provoca en mí la angustia. La angustia es esta sensación intensa que se produce dentro cuando me siento gravemente amenazado, cuando me siento ante un peligro inminente de la muerte de mi yo ideal. Cuando vivo centrado, el otro nunca es peligro, siempre es oportunidad. Diría que el otro y lo otro, que se te caiga la montaña que decías también es oportunidad. No es peligro porque no puede quitarme nada de lo que soy, no puede lesionarme nada de lo que es mi naturaleza esencial. En cambio, siempre es oportunidad porque es un medio de expansión de mi conciencia existencial. Lo tenéis en este libro precioso, es un breve ensayo. Y ya para finalizar, y luego os compartiré un poco una pequeña bibliografía, hace poco empecé una serie en mi canal sobre uno de mis libros de cabecera, que es el breve ensayo de Alan Watts, el filósofo, maravilloso filósofo contracultural, introductor del taoísmo y del budismo zen en Occidente. Un libro escrito en el año 51, hace ya casi 75 años, que se llama La sabiduría de la inseguridad. Ahora voy a hacer unos pequeños análisis de este libro porque tuvo el primer programa un recibimiento muy grande. La verdad es que estoy muy satisfecho y perdona por el spam, pero bueno, estoy muy contento porque la verdad es que es un libro para mí imprescindible, ¿no? ¿Y qué decía Alan en este libro sobre la presencia y el silencio? Que son para mí los grandes aliados, ¿no?, de esta época, y que con esto voy a cerrar la presentación. La mayoría de gente dice que no tiene tiempo porque no se sitúan en el presente, vinculando a una infinitesimal parte entre el discurrir eterno entre pasado y futuro, viviendo entre ambos y nunca en el infinito presente, la única realidad. Nos creemos hijos del pasado y justificamos nuestras acciones en base a ello. Sin embargo, lo cierto es que nuestra realidad creativa empieza en el momento presente y no hay nada más presente que sentir el silencio. A mí esto de Alan es maravilloso. Te cedo ahora mismo el micro, pero para el que os haya gustado estas 3 presentaciones que he tenido aquí en tu canal, dejaros aquí, pues bueno, lo que son, podéis hacer una captura, aquí tenéis algunos libros que me he podido leer para esta presentación, una breve bibliografía, le podéis dar al pause, o a la pausa, vaya, para poder capturarlo y al que le interese, pues haceros con ellos, son libros increíbles, y luego al que le haya gustado, bueno, pues me puede encontrar aquí, en este canal, Surfan del Cayuga. Daniel, ha sido un placer, para mí estas charlas, ahora cerramos si quieres, pero vamos, una gozada, porque no solamente ha sido hacer la presentación, que para mí es, bueno, de las más completas que tengo, sino también por este intercambio que creo que ha sido súper, súper valioso. Así que nada, te cedo un micro para concluir. Nada, agradecerte, ha sido un placer para mí también, como las anteriores, o incluso más. Y bueno, solo decir sobre Alan Watts, porque yo leí un libro sobre Zen hace muchos años, a lo mejor 25 años de él.
Y si no lo recuerdo es porque no me impactó mucho en su momento. Entonces pensé, bueno, voy a probar de nuevo. Entonces hace poco leí un librito que se llama El budismo, la religión de la no religión, si no recuerdo mal. Y entonces pensé, ostras, ahora con los 25 años que han pasado mi experiencia, digo, esto está muy bien explicado para occidentales. Entonces me he comprado ese libro que mencionas tú, que me llegará mañana, por curiosidad, Chapo. y me he dado cuenta de que él tenía mucho conocimiento. Claro, en aquella época yo estaba demasiado cegado por la... Parece que uno tenía que usar siempre la terminología tradicional, explicarlo de la forma... No, pero me he dado cuenta de que su forma de explicarlo denota que él lo conocía muy bien, tenía la experiencia directa y lo explicaba a occidentales, porque era un occidental. Entonces, me parece... Además, estoy muy de acuerdo con la cita que has escogido. Es totalmente cierto y al final es el resumen siempre que hacemos una charla, es el silencio. Encontrar un poco la serenidad que es natural, es una parte intrínseca del ser humano. Exactamente. Ese es nuestro estado de bienestar original. Lo perdemos porque nos liamos en muchas cosas. Miedos, deseos y todo tipo de programaciones, ¿verdad? También te influyen. Claro que sí. Pero una vez que encuentras el silencio, puedes surfear el Kali Yuga porque te das cuenta de todo eso. No es que no puedes evitar que esté, pero eres consciente de que está, que eso es lo importante. Lo que evita que te maneje. Claro. Ahí es donde puedes recuperar el timón. Claro. Pues yo siempre digo a todo el mundo que todos tenemos recursos internos, todos tenemos lo que hay que tener. Voy a ser un poco vulgar, todos tenemos los cojones también. Y el espíritu. Sin ningún problema. Más occidental que cojones no hay, así que no hay ningún problema. O sea que nada, te agradezco de nuevo y cuando quieras hablar de otro tema, yo encantado y eres bienvenido. Tenemos que tratar sobre el delirio místico, que es un tema que a mí me apasiona. Tengo que recuperar una presentación que hice hace un tiempo, pero si quieres en el futuro ya agendamos, pero creo que a tu audiencia le va a gustar mucho. A mí me parece importantísimo. Y nada que decir, para mí ha sido un placer estas 3 presentaciones que hemos tenido, espero que hayan gustado mucho. La verdad es que tengo que decirte que todas me han gustado, pero esta especialmente creo que ha sido súper completa, ha sido una conclusión muy, muy potente. Hoy no hemos contextualizado, hoy nos hemos puesto sobre todo en materia, creo que lo hemos bajado a tierra. Así que nada, súper feliz por ello. Y nada, ya sabes, pues también cuando quieras, por supuesto, ya te requeriré también en mi canal para algunas mesas redondas que estoy planteando hacer. Así que aquí estamos. Encantado, perfecto. Pues muchas gracias y un abrazo. Cuídate. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Luego.